doctor Cipriano Sotelo Salgado se encuentra con nosotros esta noche aquí en Cable Noticias, en vivo. En vivo y a todo color. ¿Está trabajando? Sí, gracias a Dios estamos trabajando todavía. Bueno. Y bueno, ya tenía 2 lunes que no hemos podido estar aquí. Sí, caray. Híjole. Me empecé a preocupar en la tarde. Dije, va a ser el Oye, tercero. pero pues es que ya ¿no? había habido 3 lunes consecutivos que se hacía el puente. Sí, el puente Sí, largo. se hacía el puente por los ajustes que hizo el Congreso de la Unión cuando reforma la Ley Federal del Trabajo, donde se recorren las fechas, ¿no? Se recorren las Entonces, este día lunes... Que para reactivar la economía y el turismo, ¿no? Sí, yo creo que sí funciona, fíjate. Sí. He visto como que más movimiento de gente que viene de otro estado de la República y que generalmente muchos se quedan en Morelos y muchos se van para Acapulco. Entonces, el estar pensando ir a Acapulco un fin de semana, igual y no vale la pena. Pero ya con otro día más dices, pues igual y sí vale la pena, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es buena puntada, pero hijo, se nos hace eterno, 3 días. Y bueno, pues eso hace a veces que los tribunales también no estén abiertos Trabajando. y los abogados tenemos que hacer algunas actividades propias, ¿no? O en la oficina. Y estuvimos fuera también con eso de las ponencias en Acapulco, ¿no? Fuimos a pasear, ojalá hubiera sido eso. Terminamos el segundo Congreso Internacional Bien. aquí en la universidad. Pero padre, ¿eh? Pidieron 2 extranjeros, llevaron a cabo buenas ponencias, creo que fue favorable para el Foro Morelense de Abogados. Y bueno, pues seguimos trabajando, pero aquí estamos, mi querido Chava. Bueno, y hablábamos justo antes de entrar al aire de lo que ocurre allá en París, en Francia, con los atentados del pasado viernes, que ha sido tema que ha acaparado por la agenda internacional, ¿no? Sí, y lo preocupante que es el hecho, pues, de que haya pérdidas humanas, ¿no? más de 130 personas. Por donde se le quiera ver, algunos critican que por qué estamos allá. Bueno, algunos lamentan la situación que ocurre en Europa, que aquí en México hay miles, cientos y miles se cuentan de muertos y nadie se solidariza. Qué complejo el tema, ¿no? Sí, no, es muy complejo. Pero fíjate que el ser humano por naturaleza sí suele solidarizarse. Debe recordar los hechos lamentables también de Nueva York, de las Torres Gemelas. Sí. Fue un hecho que sacudió el mundo entero. Los estadounidenses vinieron de inmediato con reacciones, sobre todo de cierre de sus fronteras. Hoy está haciendo lo mismo Francia. Ya se habla inclusive de una propuesta nueva para reformar la Constitución, donde pretenden establecerse algunos candados. Tal parecería que a veces necesitamos experiencias de esta naturaleza como para poder reaccionar. Pero ¿a costa de qué, no? Bien hablabas hace un momento, las pérdidas humanas. Yo creo que eso no solamente te hace que pierdas a un ser humano, a un amigo, a un familiar, a un hijo, y que sientas el dolor como ser humano, sino también te roban la tranquilidad, ¿no? Claro. Hoy la gente debe estar sin dormir, pensando que en cualquier momento se reactivan este tipo de ataques, y quién sabe hasta cuándo se recupere la paz, ¿eh? Bueno, hasta un petardo ocasionó una estampida, ¿no? Horas después. Sí, porque queda el antecedente. Entonces cualquier ruido, el ser humano lo asemeja a lo que ocurrió, y evidentemente eso genera terror. Psicosis. Sí, una psicosis total. Pues México, afortunadamente, en los últimos años, creo que el hecho más lamentable fue el sismo de 1985, donde se perdió muchas vidas, y sí hubo mucha gente solidaria. Pero bueno, es un fenómeno hecho, natural. Es un hecho natural. Este no es un hecho natural, es un acto del hombre malo, doloso, y aterriza en lo mismo, ¿no? La pérdida de la vida de muchas personas. Yo creo que en el momento que los países se involucran en la toma de decisiones de intereses económicos, de ideologías, de tener el poder por el poder, hoy se hacen amenazas contra Estados Unidos también, porque Estados Unidos se mete en todos lados, ¿no? Desafortunadamente, pues el poder y el querer apropiarse de territorio, sobre todo donde se disputa estratégicamente un control del petróleo, de toma de decisiones importantes, el hombre en busca del poder desbarata todo lo que se le atraviesa en el camino. Estamos perdiendo la esencia del ser humano, ¿no? Y decía yo hace unos momentos que para entender el presente hay que echar un vistazo al pasado y lo que ha ocurrido durante muchísimas décadas, años en esta zona de Europa, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda el antecedente nos va diciendo los motivos por los cuales se llega a actuar de esta manera. Veíamos recientemente también como un grupo de estadounidenses se manifestaban en contra de la decisión de Barack Obama para poder auxiliar a los hispanos y arreglarle su situación migratoria en Estados Unidos. Entonces los gringos estaban manifestando que no querían que se les apoyara a los hispanos, y de pronto aparece un grupo de indios nativos del territorio
y estaban exigiendo a los gringos que se fueran de su territorio, porque ellos eran los originarios propietarios. Entonces estuvo interesante esa manifestación porque los gringos estaban exigiendo que los latinos quedaran fuera del territorio gringo. Y llegan los indios y dicen, no, espérame, entonces también tú, güero, vete de aquí porque los originarios propietarios de esta tierra somos nosotros, tú llegaste a invadirnos. Entonces le echas un vistazo al pasado y dices, pues a final de cuentas los indios tienen razón, ¿no? Sí. Eran tierras indias, llegan los gringos, casi todo el mundo conocemos el origen de los gringos que llegan de Inglaterra y se van apoderando, ¿no? De esas famosas 13 colonias, exactamente, las 13 colonias. Y se convirtió en un país, el país más importante de todo el mundo, inclusive por encima de su origen, que es Inglaterra. Hoy ahí se toman las decisiones más importantes a nivel mundial. Escuchaba hoy por la tarde los analistas, los internacionalistas que decían, bueno, ¿y a Francia a quién le va a declarar, no? Ahora la guerra? Si pues parece ser que los autores intelectuales los tenía adentro, en el mismo país, ¿no? Y que fallaron los servicios de inteligencia. Sí. Lo mismo ocurrió con Estados Unidos, en el momento que se da el ataque a las Torres Gemelas y que debemos recordar que una aeronave iba directo al Capitolio y otra al Pentágono, que sí estalló la del Pentágono, el Capitolio fue la que no estalló. Se habla de que los propios pasajeros son los que manobriaron para que no llegara ya el avión. Después vino la reacción para cubrir todas las fronteras. Hoy ocurre lo mismo con los propios franceses. El problema es que viene el desquite. Viene el desquite y tú le echas la culpa a los países islámicos y vienes y atacas a esos países. Ahí debe haber gente inocente que no tiene nada que ver. Y el hecho de tener una nacionalidad es un accidente. Nosotros, por fortuna, nacimos en este bello país de México, pero pudimos haber sido franceses o islámicos, europeos. Y el hecho de que mi presidente o los ideólogos le declaran la guerra a otro, pues ¿por qué habría yo de exponerme? Es lo que no se entiende a veces, ¿no? Y la muerte de tantos niños, caray. Es increíble. Los adultos tenemos que asumir la consecuencia de nuestros actos, pero nos llevamos entre las patas a gente inocente. Y eso es lo que desafortunadamente no podemos entender nunca. Qué complejo tema. Bueno, este era nada más como de introducción, pero nos llevó buen tiempo. El tema es de los ministros, tema agenda nacional, los ministros que tendrán que elegirse por parte del Senado. Sí, ya está la propuesta. La terna, ¿verdad? Ya está la terna. El presidente de la República había prometido ser muy responsable en la conformación de estas dos ternas. Recordemos que quien deja los espacios es el ministro Juan Silva y la ministra Olga Sánchez Cordero. Me parece adecuada la postura del presidente de la República desde el momento en que propone dos ternas, una de puras mujeres y una de puros hombres. Tal parecería que está considerando pues la igualdad de género, la misma oportunidad. No hay forma de que lleguen dos hombres o que lleguen dos mujeres. Va una terna para cubrir la vacante de Juan Silva de puros hombres y 3 mujeres para que cubran la vacante de Olga Sánchez Cordero. Aunque sí habría la oportunidad si pasa lo siguiente. En primera instancia, la Constitución dice que el presidente tiene la facultad de proponer la terna al Senado para llenar la vacante de un ministro. Aquí son 2, propone 2 ternas. Si el Senado considera que no reúnen las expectativas, la puede rechazar. Y entonces el presidente de la República tendría que proponer una nueva terna. Si el Senado dijera, tampoco esta terna me satisface, las devuelvo, entonces el presidente ahí tiene el derecho para decir, pues de estos que propongo, fulano, con ese me quedo. Sí. Así se le da la facultad en la Constitución de que proponga 2 veces. Si la segunda ocasión el Senado no quiere, entonces él puede decidir quién de esos 3 va ante la negativa del Senado. Nunca ha ocurrido en la historia, casi siempre se ponen de acuerdo. Pero aquí lo interesante de esto es que el propio Poder Judicial no lo habíamos visto manifestarse, el Poder Judicial Federal, en contra de las decisiones políticas del presidente de la República en turno, porque ya habían llegado algunos ministros que no tenían carrera judicial y eso no garantizaba una continuidad. Entonces la Corte, yo nunca la había visto tan politizada y el propio presidente de la Corte dijo, vamos a ser muy responsables, pedirle al presidente de la República que la terna vaya conformado pues con juristas que tengan un antecedente ya de trabajo dentro del propio Poder Judicial y parece que el presidente les escuchó. Hoy está proponiendo a 5 magistrados federales. Que ¿cuál sería el escalón siguiente? Ser ministros. O sea, la carrera judicial federal estaría ahí garantizada. 5 magistrados federales, pero el otro, ¿quién crees que es? ¿Quién es? El otro es el Procurador General de Justicia del Estado de México. Actual. El actual. Caray. Y bueno,
ese procurador también fue su procurador Ajá. de Bas, debes acordarte del caso de Paulet. Ajá, sí. Y también fue su procurador de Alfredo Castillo. Sí. Entonces, pues yo no sé si sus nombres a usted le digan algo como para considerar que él es uno de los buenos, Ajá. que sería lamentable no porque no sea capaz, al contrario, yo creo que ahí debemos ser muy respetuosos, pero los méritos creo que son más de los propios magistrados. Uh-huh. La Corte difícilmente se politiza, casi siempre los magistrados llegan por méritos propios y por estar siempre trabajando. Internamente sí existen intereses como en cualquier otro lado, pero la idea es evitar que venga gente de fuera para que obedezca a intereses políticos de quien lo está proponiendo. Uh-huh. Y en este caso se especula mucho que él pudiera ser el bueno. Él se llama Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Él es el procurador. Ajá. Quienes vienen en terna con él es el magistrado Álvaro Castro Estrada y el magistrado Javier Loinés Potisek. Ajá. Y la otra terna de mujeres la integra la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández y la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle. Ajá. Esto habla desde luego que hay una posibilidad real de que por lo menos un magistrado pudiera colarse ahí, y eso ya sería ventaja, aunque creo que van a empezar a grillar al Procurador General del Estado de México, creo, porque bueno, el presidente de la República pues viene del Estado de México, claro, a final de cuentas. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Parecería que se quiere impulsar a alguien del Estado de México, y bueno, pues está en su papel. La Constitución tampoco limita al presidente. Ajá. Moralmente pudiera ser criticable, pero legalmente tiene la facultad de hacer este tipo de propuestas. Leo aquí que los expertos consideran que los nuevos ministros de la Corte deben ser liberales y progresistas. Coincido. Ya no podemos estar dándole vuelta a temas tan importantes como la legalización de la marihuana, como la posibilidad del aborto, como una facultad, no como una obligación. Cuando estuvieron los conservadores al frente de la Corte, esos temas, ¡guau!, ni tocarlos, Hoy se ha abordado el tema inclusive de matrimonios de personas del mismo sexo. Ajá. Y tenemos que ir caminando conforme la inercia del mundo así lo va haciendo. Desde que México entra a hacer convenios internacionales que ya tienen la obligación de ser respetados en tratados y que nos sometemos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, tenemos que caminar sobre esa dinámica, ya no podemos darle vuelta a los temas, y creo que sería buen acierto que cualquiera de estos 6 propuestos pudiera arribar con esa mística, ¿no? De ser liberales, de hacerlo con responsabilidad, pero no tenerle miedo a ese tipo de temas. Había sido antes temas tabús, que por ningún motivo se iban a analizar, y hoy hemos visto, sí, una evolución, yo creo que en los últimos 10 años de la Corte distinta. ¿Se define cuándo esto? El 30 de este mes tienen que estar ya designados. Ajá. Así que en estos próximos 15 días seguramente se hará la pasarela. Estarán analizando la Comisión de Justicia del Senado los perfiles para hacer la propuesta al Pleno. Recordemos ahí que con las 2/3 partes de los 128 senadores se puede determinar quiénes serían los próximos 2 ministros que estarían arribando este 30 el 1 de diciembre ya al cargo, sí, y bueno, estarían ahí pues hasta por 15 años, que es el término de la gestión de un ministro. Con jugoso. Sí, claro, pues imagínate. Pues ahorita se habla de 400,000 pesos mensuales. 400,000 pesos mensuales, un ministro. Sí, un ministro, pero bueno, también la responsabilidad es muy grande. Sí, la responsabilidad es muy grande, yo creo que se justifica. Dicen que el presidente ministro gana 1,000,000 de pesos mensuales, que porque ocupa 2 cargos a la vez, presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Justicia. Yo había leído Federal. Que eran 600,000. 600 y 400. Oye, pues a lo mejor son 600 y el resto en prestaciones adicionales, porque el presidente siempre de un poder pues tiene algunas necesidades adicionales de presentación o representación, gastos sin comprobar, porque tiene que ir a coloquios, dar la cara siempre, ¿no? Probablemente se estén sumando ahí, pero bueno, no son nada despreciables, Son los que ganan más, ¿no? Los del Poder, Poder Judicial Federal. Poder Judicial Pero Federal. También habría que destacarlo y decirlo muy claro. Yo creo que este país se ha sostenido gracias a la literalidad, te lo digo, a la soberbia jurídica, pero bien delineada, y lo digo en buen sentido, del Poder Judicial Federal. No se ha quebrado ante los señalamientos de la clase política, que sí, desde luego, ha cometido errores. El caso de la francesa fue muy criticado, pero mis respetos, el Poder Judicial Federal, los litigantes, es a quien le tenemos más fe que a cualquier Poder Judicial de cualquier estado de la República. Entonces creo que ese prestigio se lo han ganado bien, y bueno, ameritan también ganar bien. Bueno, y nada más en 30 segundos, dígame su opinión sobre los nombramientos aquí en la Fiscalía.
Los Pérez se apoderan de la fiscalía, ¿no? Los Pérez, ¿verdad? Javier Pérez Durón. Bueno, hay varios Pérez. Rosa Isela Pérez Martínez. Ajá. La maestra Adriana Pérez Martínez. Pero bueno, son coincidencias de apellido. Yo tengo el gusto de conocer a los tres. Las Bien. tres muy capaces, ¿eh? ¿Sí? Las dos chicas que se quedan al frente de la fiscalía de la zona metropolitana, Rosa Isela. La verdad, una profesional en toda la extensión de la palabra. Qué bueno que se le está dando esta oportunidad. Viene de la zona ya surponiente, ya había estado. La maestra Pérez Martínez también se ha encargado de la investigación de los casos más complicados del Estado, ¿eh? De verdad, sí estaba en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y llevaban unos casos, a mí me consta, muy profesional. Creo que fue una muy buena designación. También se habla del doctor Samuel Nava. Ajá. Él parece ser que ya la tercera ocasión que viene a ocupar ese mismo espacio. No lo ha hecho mal. Y hoy Javier Pérez Durón lo ha llamado de nuevo para que se integre, pero es una primer noticia que creo que nos cae bien. Parece ser que las condiciones son favorables como para que se pueda respirar otro aire dentro de la Fiscalía. Los Pérez se apoderaron. Los Pérez se apoderan de la Fiscalía del Estado, ¿no? Bien, doctor, gracias por este Chava. tiempo. Gracias. Aunque es día de asueto, el doctor está aquí con nosotros en vivo. Hoy lunes en Cable Noticias. Otra pausa y regresamos. Gracias.